Buenos días amigos, amigas. En esta hermosa mañana del martes 24 les saludamos su iglesia Península Viva de este lado de la ciudad. Una hermosa vista en este bello amanecer que Dios nos ha dado en su bondad. Y hemos iniciado una nueva historia del profeta Daniel, allá cuando él estaba sirviendo en el palacio para el rey Nabucodonosor. Y ayer iniciamos una historia diferente en donde el rey tuvo un sueño y buscaba entre los astrólogos y adivinos de su reino nuevamente que alguien le revelara el sueño, pero no hubo quien se lo revelara. Decíamos ayer, Dios habló a través de los sueños y habló directamente con Nabucodonosor, pero el mensaje tenía que ser interpretado por Daniel, que era siervo del Dios Altísimo. Y déjeme leer para usted a partir del versículo 19 de este capítulo 4, y dice así: Entonces Daniel, al que le llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije: Belsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido, ni por su explicación. Y Belsasar contestó: Ay, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra, que tenía hojas hermosas y fruto abundante que alcanzaba para alimentar a todos, a cuya sombra se arrimaban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían su nido las aves. Ese árbol es su majestad, ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Queridos amigos, ¿qué vemos aquí? Bueno, el rey Nabucodonosor, ya Dios había tratado con él. Le había dado un sueño anterior, ¿se acuerdan? Estatua que tenía la cabeza de oro. Y luego trató con él cuando cuando mandó a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego para ser quemados. Y Dios no permitió. Mandó su ángel que los protegió y ni siquiera sus ropajes olían a humo, a fuego. Y Dios había tratado con Nabucodonosor. Nabucodonosor, al principio de este capítulo 4, él declara y habla que él reconoce el poder y el reino de Dios sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Sin embargo, algo había en el corazón de Nabucodonosor, que Dios seguía tratando con él y Dios quería que algo cambiara en su interior, en su corazón. Y lo que vemos claramente es eso, que en el pasado, cuando habló de la estatua, habló de su reino. Pero ahora esta experiencia, este sueño en particular, se está dirigiendo a la persona. Al parecer, Nabucodonosor, el poder y obviamente la riqueza que había acumulado, llegó a ser el primer gran imperio en su tiempo. Había trastornado su mente, su corazón, de tal forma que algunos estudiosos dicen que probablemente este rey Nabucodonosor tenía algunos trastornos mentales, emocionales. Se habla de histeria o de trastornos psicóticos. Alguna vez se pensó que eran hasta ataques convulsivos. Es decir, la salud del rey Nabucodonosor estaba siendo afectada por todo el poder que él había ejercido, y que obviamente esto estaba afectando su salud mental. Pero bueno, aquí Dios le envía un sueño para revelarle lo que hará con él, y le hizo soñar en un árbol muy grande y muy frondoso, que dice que su ramaje llenó toda la tierra, hablando de su imperio, pero que dice que también todas las aves venían y comían de él. Y lo que está diciendo ahora es que ese árbol es precisamente el rey Nabucodonosor. Y sigue leyendo para ustedes, dice: esto significa, dice, su majestad vio que un santo ángel centinela bajaba del cielo y le decía: echen abajo el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él y que comparta con las bestias la hierba del campo durante 7 años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Vea usted qué historia, vea usted qué sueño. Por un lado, Dios equipara al rey Nabucodonosor con un árbol muy grande, de mucho follaje, donde las aves comen de su alimento, de lo que él produce, de su fruto. Pero también está avisando que él va a derrumbar ese árbol. Echen abajo ese árbol. Y lo único que dice: dejen sus troncos y raíces, porque ese árbol volverá a crecer. Dice: y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba como los bueyes, y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y él es quien pone como gobernante a quien él quiera.
Al parecer, el entendimiento, la fe, la creencia que Nabucodonosor tenía en el Dios de la Biblia, en el Dios Yahvé, en nuestro Señor, no era totalmente clara. Y Dios sigue trabajando con él para dejarle claro y que no se le olvide quién es él como el Dios de Israel. Y al final el profeta Daniel agrega y le dice: por tanto, siga su majestad este consejo mío, actúe con rectitud y no peque más, ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Queridos amigos, aquí la reflexión tiene que ser muy seria en ese sentido. Nabucodonosor era un rey que había reconocido quién era Dios y lo vimos al principio del capítulo. Él reconoce el poder y el reino de Dios sobre todo lo que existe. Sin embargo, al parecer en su corazón seguían predominando otros dioses, otros amores, como al poder, como al dinero, de tal forma que su conversión no era genuina a Dios. Y Dios va a tratar con él para convencerlo en su corazón. Queridos amigos, en días pasados nosotros terminamos una serie de predicaciones que decíamos cristianos ateos, es decir, personas que dicen que creen en Dios, pero su forma de vivir es totalmente distinta, pareciera que no lo conocen. Y pareciera que Nabucodonosor es así, era uno de esas personas que creía en un Dios, pero su forma de vivir, su forma de actuar era totalmente distinta. Y lo que nos da un poquito de luz en este asunto son las palabras que al final de esta porción de este día agrega Daniel, donde le dice: yo le aconsejo, actúe con rectitud y no peque más. Seguramente como rey, y como conocemos en las películas y en las historias, como rey había actuado con injusticia en muchos casos. Había obrado mal sobre los débiles, sobre mujeres, sobre niños. Seguramente había ordenado la muerte de muchos de sus súbditos, de muchas personas, fueran culpables o no lo fueran. Había actuado, había levantado ese imperio a costo de muchas vidas. Había levantado ese imperio al costo de sacrificar a muchas personas, muchas vidas. Y todo esto había creado en el rey Nabucodonosor un corazón duro, un corazón corrupto, un corazón con muchas culpas. Y seguramente todo esto que él estaba viviendo estaba molestando en su interior. Y Dios va a usar esta experiencia, esta vivencia del rey Nabucodonosor para mostrar quién es él y para curar su vida. Queridos amigos, esta historia no termina aquí. La historia tiene un hermoso desenlace el día de mañana. Yo le invito a que no se la pierda. Pero mientras tanto queda esta reflexión para nosotros. Cuánto de nuestra manera de vivir nos hace evidente que aunque nosotros decimos que creemos en Dios, en realidad no lo estamos haciendo. En realidad el creer en Dios no ha afectado nuestra forma de vivir. Seguimos siendo esclavos de nuestros defectos de carácter, seguimos siendo esclavos de nuestros malos hábitos, seguimos siendo esclavos de formas amargas, enojonas, rencorosas, iracundas, pleitistas de vivir. Y Dios quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestra forma de hablar, de pensar y de hacer las cosas. Por eso el Señor Jesucristo nos recordaba y nos decía que los dos grandes mandamientos son: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero si no estamos amando a Dios, si no estamos amando a nuestro prójimo, no tenemos la evidencia de que realmente estemos siendo una obra en la que Dios está cambiando nuestro corazón y nuestra manera de vivir. ¿Qué les parece si oramos en esta hermosa mañana y pedimos de Dios su bendición? Bendito Padre, le damos gracias por esta hermosa palabra. Podemos reconocer en Nabucodonosor a una persona enferma por el poder, la riqueza, la soberbia. Una persona que aun cuando entendía quién eras tú, eso no afectaba su forma de vivir. Señor, queremos pedirte perdón si nosotros hemos caído en el mismo error, en el mismo pecado, de decir que creemos en ti y hasta de intentar hablar contigo a través de la oración, pero eso no ha afectado nuestra forma de vivir. Seguimos pensando, seguimos actuando de la misma manera tibia, fría respecto de ti, y de la misma manera amargada, tibia, pleitista, iracunda con las personas que están a nuestro lado. Señor, queremos ser cambiados por tu amor, queremos cambiar nuestra actitud hacia ti, cambiar nuestra actitud hacia el prójimo. Yo ruego, Señor, por la persona que mire este video, si es presa de sus adicciones, si es presa de sus defectos de carácter, yo ruego, Señor, que solamente tu Espíritu que transforma los corazones pueda transformar su mente, su corazón, para que realmente sea transformado por tu poder. Señor,
Señor, danos tu bendición en este hermoso día. Permite que lo que hagamos podamos hacerlo conforme a tus planes para nuestra vida. Rogamos que tu reino venga a nuestra vida, porque cuando tu reino viene a nuestra vida es lo mejor que nos puede suceder. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es una hermosa vista de Acapulco y esto es la palabra de Dios alimentándonos cada día. Les mando un fuerte abrazo de su iglesia Península Viva. No se lo pierda mañana. Tenemos el final de esta hermosa historia. Bendiciones.